Muy buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos a su programa Punto Crítico por Canal Onda Digital Perú, en vivo, hoy martes 1 de febrero del año 2022 a las 7 en punto de la noche, como todas las semanas, gracias a Dios. Pues bien, como este es un programa en vivo están ocurriendo circunstancias y acontecimientos muy importantes. Acaba de finalizar la juramentación del tercer gabinete del presidente Castillo, del gobierno del presidente Castillo, y claramente esto es un acontecimiento importante que hay que analizar, porque no es un acontecimiento cualquiera, parte de una crisis política suscitada primero por la renuncia del exministro Avelino Guillén del Interior, por diferencias públicas con el entonces director general de la Policía Nacional y por, citando la carta de renuncia de la señora expresidenta del Consejo de Ministros, por temas de corrupción al interior del sector interior, al interior de la Policía Nacional. Son temas graves y hechos que obviamente requieren una atención especial de la ciudadanía y me imagino también de otros poderes del Estado. La crisis entonces empezó con la discrepancia entre el ministro del Interior entonces, el señor Guillén, y el director de la Policía Nacional, crisis que en lugar de afrontarla el presidente de la República como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, pues prefirió mantener silencio y en lugar de apoyar a su ministro, que además a todas luces estaba en la posición correcta, pues simplemente trató hasta el último de defender al general de la Policía Nacional cuestionado. Finalmente aceptó la renuncia del ministro, cesó en sus funciones al director general de la Policía Nacional y entonces esta crisis puso casi un jaque mate a la entonces presidenta del Consejo de Ministros hasta el día de ayer, que obviamente tuvo que renunciar, porque era evidente que estaba un poco en el aire, ¿no? Ahora, en una entrevista en una radio de alcance nacional, la expresidenta del Consejo de Ministros ha dicho temas también muy delicados, como por ejemplo, que una de las razones por las cuales ella considera no ha podido desarrollar su tarea y su coordinación adecuada con el presidente de la República es porque el señor Castillo, presidente de la República, en lugar de coordinar con sus ministros, como lo manda la Constitución y la ley, parece que coordina más con un grupo de asesores personales que él tiene en Palacio de Gobierno, unos personajes cuyos apellidos apenas si se están conociendo en este momento, y que, según la versión de la ex presidenta del Consejo de Ministros, que está, repito, publicada ya en todas las redes, implicaría que el presidente de la República o está cercado por un grupo de personas que no son funcionarios públicos de nivel ministerial que les corresponde tener esa tarea, o simplemente él prefiere estar con ellos y tener definiciones políticas con ellos y no con quien ejerce la presidencia del Consejo de Ministros y los ministros de Estado, que constitucionalmente son los que tienen la responsabilidad incluso de las políticas que se adopten. Esto es muy grave. Esto revela una descomposición general, una falta de entendimiento del manejo del Estado, pero implica pues que se están tomando decisiones en circunstancias vamos a decir, de oscurantismo, porque en lugar de discutirse los debates del Consejo de Ministros y plantearse públicamente, se discuten en oficinas de Palacio con personas que, repito, no tienen ni la función ni la responsabilidad que los ministros de Estado sí tienen de acuerdo a la Constitución. Este canal ha estado transmitiendo la ceremonia en Palacio de Gobierno de juramentación, una ceremonia, por cierto, que volvió a confirmar la regla que este gobierno ha planteado en términos de puntualidad. O sea, se empezó a hablar de que se iba a hacer la juramentación a las 3 de la tarde, luego a las 4 de la tarde, luego a las 4 y media de la tarde, luego a las 6 de la tarde, luego a las 6 y media de la tarde, y finalmente se ha hecho faltando ya unos minutos para las 7 de la noche.
¿Quiénes son los nuevos ministros? El presidente del Consejo de Ministros es el señor Héctor Valer Pinto, luego hablaré de él. Es un congresista de la República en ejercicio. El ministro de Relaciones Exteriores es el doctor César Rodrigo Hernández Arroyo. El ministro de Defensa es José Luis Gavidia Rascue. El nuevo ministro de Economía y Finanzas es el señor Oscar Miguel Graham Yamaguchi. El nuevo ministro del Interior es el general en situación de retiro Alfonso Chávarri Estrada. Se ha ratificado al ministro de Justicia y Derechos Humanos, el doctor Aníbal Torres. Se ha ratificado al ministro de Educación, el señor el señor Rosendo Leoncio Serna Román. Se ha ratificado al ministro de Salud, el señor Hernando Ceballos Flores. El ministro de Desarrollo Agrario y Riego es el señor Alberto Cayetano Ramos Quilca. Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betsy Chávez, ya lo estaba haciendo. Ministerio de la Producción, Jorge Luis Prado. Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Robert Sánchez, que está ratificado. Roberto Sánchez. Ministra de Energía y Minas, es una nueva ministra, Alessandra Herrera Jara. Ministro de Transportes y Comunicaciones, está ratificado, Juan Francisco Silva Villega. Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Heiner Alvarado López, está también ratificado. Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Jacqueline Ugarte. Ministro del Ambiente, Wilber Supo. Ministro de Cultura, Alejandro Antonio Salas Segarra. Me faltan algunos ministros, porque ha sido ratificada también, entiendo, la señora Dina Boluarte, que sí, aquí está, Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte Segarra. Muy bien. ¿Qué significa este nuevo gabinete? En primer lugar, políticamente. Un tercer gabinete en alrededor de 6 meses de gobierno es un triste récord. Un gabinete promedio cada 2 meses. Es como para volverse loco. Si algo necesita el país ya hace un buen tiempo, es estabilidad política. Y este gobierno, desde que empezó, solo nos ha traído lo contrario. 3 ministros de Educación, varios ministros del Interior, por mencionar 2 sectores claves que tienen que ver con la educación de nuestros hijos y con la seguridad ciudadana. Pero 3 gabinetes en 6 meses, no digo que es un récord mundial, pero es una triste circunstancia la que podemos observar. Implica muchas cosas. Implica crisis política, pero la crisis política no se produce porque, como dice a veces el presidente Castillo o algunos congresistas que lo acompañan, dicen, no, esto se debe a que la oposición no deja gobernar. No, si los problemas que este gobierno viene teniendo son verdaderos disparos al pie, pero disparos producidos por el propio gobierno y en una buena parte por el propio presidente de la República. Entonces, desde el punto de vista político, este es un tema que ya nos da una imagen a nivel internacional de mucha precariedad institucional, de mucha inestabilidad en las reglas de juego. Siempre hay que estar preguntando, ¿y quién será el nuevo ministro? Normalmente, pues en un gobierno, un gabinete, pues sale al año, ¿no? Salvo pues alguna situación excepcional o algún ministro que tenga en particular algún problema, pero 3 gabinetes en 6 meses. Es increíblemente mediocre e increíblemente negativo para el Perú. Esto no es bueno para nadie, para empezar para el gobierno, pero lo malo, si el gobierno quiere hacer cosas contra sí mismo, bueno, es un tema que tendrán que responder ellos, el presidente y quienes lo acompañan, pero el Perú, los peruanos no nos merecemos todos, incluso los que han votado por el señor Castillo, no se merecen, no nos merecemos esta situación de tremenda inestabilidad, esta incompetencia para poder manejar las políticas de Estado, para entender cómo se maneja el Estado, para entender qué es lo que pasa en el mundo y en el Perú hoy día, para tener una lectura crítica, pero pisando tierra, de los últimos 50 años de Perú y del mundo, de manera de no repetir
cansadamente frases preestablecidas, ideológicamente orientadas, que no tienen ningún fundamento en la realidad que hoy vive el mundo y el Perú. Y consecuentemente, mi primera reflexión, así en forma muy rápida, porque lógicamente apenas hace unos minutos ha juramentado este nuevo gabinete, no he tenido la oportunidad de revisar los currículos de todos los nuevos ministros, pero puedo empezar por algún análisis, así muy rápidamente. En primer lugar, puedo decir que el nuevo presidente del Consejo de Ministros, el señor Valer, ¿no? Entró al Congreso como parte del grupo político que lidera el señor López Aliaga, ¿no? Entonces, el grupo político del señor Aliaga, si vamos a ubicarlo políticamente, podríamos ubicarlo en la derecha política. Incluso podríamos, dado alguno de sus integrantes, podríamos incluso ubicarlo en la extrema derecha política. O sea, el señor nuevo presidente del Consejo de Ministros ingresó con un partido y en menos de 6 meses ya no está en ese partido. O sea, es lo que se llama comúnmente un tránsfuga. Ha salido, ha renunciado a la bancada de Renovación Popular, ¿no? Y está, entiendo, en otro grupo político que se ha formado, y estoy justamente buscando la información. Me perdonarán que siempre hago los planteamientos con un estudio previo, pero ahora es imposible, con 5 minutos de anticipación de un hecho que está en concurso, está en curso en este momento. Me perdonarán que esté mirando un poco mis antecedentes, que los tengo en este momento en el celular. Bueno, entonces, el señor Héctor Valer Pinto formó, junto con otros congresistas, una bancada que se llama Perú Democrático. Y a principios de enero de este año, esa bancada de Perú Democrático, que integra junto, ojo, con el congresista Guillermo Bermejo, con el congresista Hamlet Echevarría, ¿no? Con el congresista Luis Camichi, con el congresista Carlos Ceballos, plantearon que el principal, todos los que he mencionado eran miembros de Perú Libre. O sea, obviamente el congresista Bermejo es conocido, y se han separado en la línea del señor Cerrón y han formado este grupo. Y en este grupo, que podríamos ubicar políticamente de extrema izquierda, se ha juntado el señor Valer, que entró por un partido de extrema derecha, conformando Perú Democrático. Pero a principios de enero de este año, este grupo, Perú Democrático, hizo una conferencia de prensa, ¿no? Y donde dice, en el acta de constitución de la nueva bancada Perú Democrático, que integra el presidente del Consejo de Ministros hace unos minutos juramentado, entre sus principales propósitos está el de preparar la nueva Constitución del Perú, ¿no? Promover iniciativas legislativas estructurales de Estado y recuperar la imagen del Congreso. Bueno, aquí lo que nos interesa es preparar la nueva Constitución del Perú. Es decir, el presidente del Consejo de Ministros, que es el ámbito político después del presidente más importante, tan importante que es, según la Constitución, quien sugiere y comparte con el presidente la responsabilidad de firmar las resoluciones supremas que nombran a los ministros de Estado. Pues bien, el señor nuevo presidente del Consejo de Ministros, congresista Héctor Valer, formó un grupo político hace poco con el señor congresista Bermejo, ex Perú Libre, y otros ex Perú Libres, con el propósito de cambiar la Constitución. Me pregunto yo y les pregunto a ustedes, en estos momentos, ¿el problema principal del Perú es hacer un cambio de Constitución?
tal vez algún artículo, pero cambiar toda la Constitución, dedicar un presupuesto para elecciones, para una asamblea constituyente y para cambiar toda la Constitución, eso solo significaría una torpeza de tal magnitud y una paralización, ahí sí, de la economía más fuerte que la pandemia ha originado, porque claro, todos los que realizan inversiones, los que toman decisiones, esperarían a que esa constitución nueva se apruebe para ver qué dice, para protegerse frente a una eventual constitución que lógicamente podría ir contra la inversión privada o contra la democracia o contra las libertades que todos o casi todos en el Perú defendemos, aunque algunos utilizan la democracia y la libertad para llegar al poder y luego simplemente se olvidan de ella. Yo espero que el nuevo presidente del Consejo de Ministros, que seguramente de repente ya está haciendo declaraciones, pero en los próximos días podremos escucharlo, supongo que no evitará las declaraciones y las entrevistas periodísticas como lo hace el presidente. Yo espero que el presidente del Consejo de Ministros deslinde rápidamente con todos estos antecedentes que estoy rápidamente encontrando. Primero, su acción o actitud tránsfuga, entrando por un partido y terminando en otro grupo parlamentario. Eso ya es una falta de respeto a sus votantes, a quienes votaron, no por el señor, sino porque el señor estaba dentro de un partido político que tenía un pensamiento, una propuesta, una ideología, seguramente. Entonces, aquí estamos hablando de una persona que en menos de 6 meses ya giró políticamente, pero además giró políticamente a la antípoda, al otro extremo, a la extrema izquierda, viniendo, en teoría, de la derecha o de la extrema derecha. Eso ya revela un poco su falta de consistencia política, vamos a llamarle así, y es un hecho, no estoy inventando nada, es un hecho, esto es algo concreto que ha pasado, y él tendrá que explicar, y probablemente tiene sus razones, porque ahora es el presidente del Consejo de Ministros, y va a tener que ir antes de 30 días al Congreso para plantear su política de gobierno, y va a tener que lidiar con todas las circunstancias de crisis política que 2 gabinetes del presidente Castillo no han podido contener. Y no han podido contener porque el problema no son los gabinetes, el problema es el mismo presidente de la República. Si no, solamente recordemos todo lo que significó la decisión de dar una entrevista a CNN Internacional en español, que claro, me parece que es una decisión que es absolutamente normal en un presidente. Lo malo es que, como quedó evidenciado, no solo no estaba preparado para la entrevista, sino que declaró que no estaba preparado para ser presidente. Entonces, imagínense ustedes que estamos en un avión y el piloto del avión dice: bueno, señores pasajeros, encantado, me llamo tal, soy el piloto de este avión y les comento que la verdad que no he estado preparado para ser piloto, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo para, compréndame, ¿no? Ténganme paciencia porque voy a hacer mi mejor esfuerzo para poder llevar el avión hasta el aeropuerto donde nos estamos dirigiendo. No es una exageración lo que digo, porque el presidente de la República tiene que ver todos los días con políticas, con decisiones o con indecisiones que afectan a millones de personas, a millones de peruanos, porque de él depende la seguridad nacional, de él depende la seguridad ciudadana, de él depende la educación, la salud, la economía y todos los aspectos. Por eso es el presidente de la República. Y es absolutamente, digamos, reprochable que no solamente lo diga, sino que realmente sea cierto. Es decir, llegó sin prepararse y admite que no está preparado para gobernar, pero que le den un tiempito, que un poco como decía CNN en la entrevista, el Perú, un país donde los presidentes aprenden a hacer gobierno, aprenden a gobernar. No estamos. Y la situación del Perú no está para aprender a gobernar. Otro importante elemento que hay que mencionar dentro de las noticias que tenemos aquí estoy viendo, ya van llegando las noticias, ¿no? Felizmente, el ministro de Economía, un cargo muy importante que el señor
ministro Pedro Franchi ya no es ministro, y el Oscar Miguel Graham Yamaguchi estaba desempeñándose como director en el Ministerio de Economía y Finanzas. Ahí ya tenemos una buena señal. Dice que es ingeniero económico por la UNI, máster en Ciencias Económicas por la Queen Mary University de Londres, cursó el programa de alta especialización en finanzas en la Universidad San Ignacio de Loyola y el programa de liderazgo estratégico en finanzas del Harvard Business School. Y como digo, estaba desempeñándose hasta este momento como director general de mercados financieros y previsional privado del Ministerio de Economía y Finanzas. Por estos antecedentes, sin conocerlo al señor Graham, puedo decir que por lo menos por su expediente académico tiene una formación que nos hace pensar que pueda llevar la conducción de la economía fuera de los cursos que responsablemente se han estado manejando en términos monetarios, fiscales y en general en la política económica en los últimos 22 años. Ahora habrá que escucharlo porque su antecesor, el ahora exministro Pedro Franchi, tenía una obsesión con el tema impositivo, ¿no? Quería hacer cambios a veces un poco forzados en la política tributaria, ha hecho algunos cambios en la política tributaria, pero estaba impulsando otros de mayor alcance. Y los que somos economistas tenemos una idea, creo que la gran mayoría de economistas, de que el peor momento para hacer cambios en impuestos, sobre todo para elevar tasas, ¿no?, es un momento de crisis, como, digamos, el sentido común señala, porque un momento de crisis es un momento donde las familias, las empresas están en situación difícil. Sus ingresos, las familias, sus ventas, las empresas, están por debajo de lo que estaban hace 2 o 3 años. La crisis sanitaria ha sido un impacto muy fuerte y sigue siéndolo todavía. Entonces, hablar de impuestos en este momento es como decir, en medio de una balacera, decir, bueno, vamos a mejorar a todos los policías que están en esta balacera contra los delincuentes, vamos a mejorar, a ver, formen un ratito para mirar si la posición de la formación o los uniformes son los adecuados. No, pues en una situación de crisis hay que pasar la crisis, hay que salir de la crisis y luego ver ya con tranquilidad, en una situación más estable, si se puede aplicar mayores impuestos, mayores tasas a quienes ya pagan impuestos. Estaremos muy atentos a lo que el señor Graham Yamaguchi plantee en sus primeras declaraciones y sobre todo en sus acciones. Yo creo que esto es importante. También debo manifestar que tenemos que seguir de cerca al nuevo ministro del Interior, el general en situación de retiro Alfonso Chávarri Estrada. ¿Y por qué digo que debemos mirar con especial atención? Porque esta crisis política que ha derivado en este tercer gabinete se produjo, no básicamente, pero se produjo en sus aspectos más conocidos en el sector interior. Y justamente, ahora ya sabemos que uno de los elementos que la expresidenta del Consejo de Ministros le había mencionado al presidente de la República es su disconformidad con el no apoyo al exministro Avelino Guillén, y por supuesto ella en una entrevista ha señalado que le manifestó al presidente que no estaba de acuerdo con el nombramiento del general Chávarri. Yo no conozco tampoco al general Chávarri, ni sé qué posición tiene dentro de la Policía Nacional, cómo es considerado, pero claramente en este momento poner a un oficial en situación de retiro, es cierto, puede ser un elemento que justamente no ayude a solucionar el problema. ¿Por qué lo digo? Porque uno de las, vamos a decir, de los argumentos que el exministro del Interior, Avelino Guillén, estaba señalando, es que él estaba en contra de algunos nombramientos, de algunos cambios que se habían estado generando por el director general de la Policía Nacional y que, a su juicio, no estaban yendo en el camino correcto de la transparencia y del buen manejo frente a un tema como la inseguridad ciudadana, que es un tema del día a día y que afecta a todos los hogares del Perú y a las empresas. El tema está todos los días, la delincuencia está en un alto
índice de ocurrencia, y esto es un tema realmente importante. Vamos a hacer un alto y regresamos en un momento en este su programa Punto Crítico. Hola, soy Adelaida Noriega Cabrera. Recuerda que tienes una cita íntima conmigo, pero ahora en un nuevo horario, los días lunes de 7 a 8 y los jueves de 8 a 9 de la noche. Déjame tus inquietudes, tus preguntas al WhatsApp 9999-03150. No te olvides, tenemos una cita íntima. Todos los miércoles a las 9 de la noche los espero en Lapsus por Onda Digital Perú para que sepas la verdad, para que te enteres lo que realmente debes saber y para que no te dejes engañar por otros que siempre mienten o engañan a la población. Lapsus, Onda Digital Perú, miércoles 9 de la noche. ¿Buscas nuevas ideas para fortalecer tu negocio? Aquí en Onda Digital 18.4 y también por Cable Más tenemos Persevera Empresarial, un programa con ideas, consejos y sugerencias para ti y tu empresa. No te lo pierdas, martes 9 de la noche, Onda Digital 18.4. Te invitamos. Volvemos a Punto Crítico, su programa de análisis económico, político, nacional e internacional. Y estamos analizando el flamantísimo gabinete que acaba hace unos minutos de juramentar y que preside el congresista Héctor Valer Pinto. Hemos estado analizando el caso del nuevo presidente del Consejo de Ministros, del nuevo ministro de Economía y del ministro del Interior, también nuevo. Quiero también hacer una mención al nuevo ministro de Relaciones Exteriores, que es el doctor César Rodrigo Landa Arroyo. El doctor Landa no es diplomático de carrera, es sí un destacado jurista y un jurista constitucionalista, que entiendo sigue desarrollando antes de esta designación sus tareas académicas y profesionales en la Universidad Católica. El doctor Landa ha sido presidente del Tribunal Constitucional. Es una persona con un currículum muy bueno. Claro, estaría mucho mejor en el Ministerio de Justicia, dados sus antecedentes, pero ha sido nombrado en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Yo conozco al señor Landa y creo que el doctor Landa es una persona íntegra, es una persona profesionalmente muy competente, y no lo veo en situaciones en las cuales, por ejemplo, el presidente de la República le puede decir: mire, vamos a hacer esta acción con Venezuela, con Nicaragua, con Cuba. Entonces, yo creo que el doctor Landa, en este nuevo cargo que tiene importante de canciller de la República, va a asesorarse muy bien con los diplomáticos de carrera y seguramente en ese aspecto la Cancillería va a tener un nivel adecuado. Y yo no me preocuparía en ese sentido por las circunstancias que podría derivar a una política exterior peligrosa. Peligrosa es, desde mi punto de vista, que el Perú se vea comprometido apoyando a dictaduras disfrazadas de democracia, ¿no? Como es el caso de Venezuela, ¿no? Como es el caso de Nicaragua. Bueno, ya Nicaragua ni siquiera está disfrazada, es abiertamente una dictadura, ¿no? Y Cuba lo mismo. Entonces, yo creo que esta dubitativa actitud del presidente de la República en su misma entrevista con CNN, metiéndose él mismo en un problema con una... probablemente siendo honesto, me refiero, no discuto su honestidad en el sentido de responder como piensa, pero lo que revela un poco la precariedad del alcance de su pensamiento, ¿no? Primero, desconocer la Constitución, señalando que él estaría dispuesto a que
se someta a un referéndum, que el pueblo decida si le vamos a dar o no el mar a Bolivia. Ha tenido que pedir disculpas en otra entrevista, pero ya el daño está hecho, ¿no? Y digamos, el mal momento para el presidente, pero el papelón para el país, porque CNN se mira en todo el mundo, de un presidente que diga cosas que incluso van contra el artículo constitucional correspondiente que habla del territorio y la soberanía nacional, ¿no? Entonces, además no es posible hacer un referéndum sobre temas territoriales, ¿no? Sobre temas de fronteras. Y además, era innecesario meter ese tema absolutamente. Nosotros no tenemos por qué entrar en esa discusión. Ya suficiente tuvimos allá en el siglo XIX, cuando por circunstancias en que la política interna también estaba en divisiones y en temas de grupos e individuales, terminamos apoyando a Bolivia y terminamos finalmente en la Guerra del Pacífico. Están muy distantes esos tiempos, por supuesto, pero digo que ya es suficiente. Pero por favor, el presidente de la República es un profesor y me imagino que ha estudiado historia. Entonces, realmente no comprendemos. Yo no lo comprendo, intento hacerlo, pero la verdad que no hay forma de encontrar una lógica respuesta a estos disparos al pie que el propio presidente se ha hecho. Muy bien, la política exterior, me atrevo a decir que está en buenas manos, en términos de seriedad y en términos de seguir una línea que Cancillería, una de las pocas instituciones que también han cumplido 200 años, porque la Cancillería empezó junto con el Ministerio de Economía con la independencia. Entonces yo creo que ahí no vamos a tener problemas. La ratificación de los ministros de Salud y de Educación me parece adecuada, porque cambiar en este momento un ministro de Educación, que habían rumores que se cambiaba, hubiera sido un tremendo error de cara a que apenas dentro de mes y medio, supuestamente, vuelven los estudiantes en el Perú a la presencialidad, por lo menos a cierta presencialidad en la educación, después de 2 años de clases remotas bastante insuficientes y en algunos casos inexistentes para nuestros hijos, nuestros estudiantes, niños y jóvenes. Y está el ministro que está a cargo de eso, que es el ministro de Educación, tiene que estar a tiempo completo pensando en todos los detalles, primero para que se vuelva a la presencialidad, pero con seguridad sanitaria, para que no se contagie un montón de gente allí, niños y jóvenes, maestros, en fin. Es un tema muy delicado y cambiar el ministro de Educación hubiera sido una mayor irresponsabilidad de todas las que ya conocemos. Y en cuanto al ministro de Salud, claramente la ratificación yo creo que está muy bien realizada. Realmente es el único punto fuerte del gobierno en el sentido de la preocupación del Ministerio de Salud por la vacunación. Yo creo que lo están haciendo bien. En realidad están siguiendo la política que otros gobiernos ya habían desarrollado, pero fundamentalmente con el mismo equipo humano, y eso me parece muy bien. Y eso habla bien del ministro Ceballos, que, como digo, ha sido ratificado. Otra cartera importante que también ha recibido la ratificación del presidente de la República es la de Justicia, ¿no? En la cartera de Justicia está ratificado el doctor Aníbal Torres Vázquez, que sin duda es uno de los ministros que, digamos, mayor apoyo le da al presidente. Creo que ha demostrado lealtad al presidente y creo también que, aunque yo no estoy de acuerdo con muchos de sus planteamientos, ¿no? Pero sin duda a veces incluso usa o expone su nombre, ha sido decano del Colegio de Abogados, el doctor Aníbal Torres, expone su nombre y su capacidad institucional defendiendo temas que son difíciles de defender, ¿no? Entonces, creo que allí hay también un elemento importante que se tiene que mencionar. Han sido ratificados también otros ministros que son más bien muy cercanos políticamente al presidente. Sin duda, entre esos ministros que tienen una gran cercanía política al presidente, están pues el propio ministro de Salud y Justicia, ya mencionado, ¿no? Está el ministro de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Está el ministro de Vivienda,
Y por qué no mencionar también a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, la vicepresidenta Dina Boluarte. En términos más políticos, este es un gabinete con independientes y con personas que están cercanas más bien a la línea política de la señora Verónica Mendoza. Yo creo que la señora Verónica Mendoza tiene una gran influencia en este gabinete y también, obviamente, el propio presidente. Y hay algunas inclusiones, como digo, de independientes que están en el mismo y que obviamente me imagino que estarán cercanos y agradecidos con el presidente por el nombramiento. Ahora, lo que me queda claro es que nuevamente la posición del señor Cerrón, con la bancada que él maneja con su hermano Waldemar Cerrón, Vladimir es el secretario del partido, Waldemar es el congresista, donde están Bellido, el expresidente del Consejo de Ministros y otros más, evidentemente ellos han intentado aprovechar la circunstancia para retomar la posición que tenían con Bellido, es decir, que el grupo cerronista sea el que maneje este gabinete. Y lo que yo veo de una primera vista, habrá que hacer una mirada más fina, pero una primera vista me indica que Cerrón y compañía no han podido lograr ese propósito. Incluso hay una anécdota en el Twitter oficial, ¿no?, del congresista Waldemar Cerrón, que algunos medios siguen de cerca, los periodistas están siempre mirando, ¿no? El propio Waldemar Cerrón dijo que aceptaba la proposición que le había hecho el presidente Castillo para ser el presidente del Consejo de Ministros. Y obviamente a poco tiempo borró su propio tweet que él había puesto y al tiempo dijo que le habían hackeado su plataforma de Twitter y le habían puesto un mensaje que él no había colocado. Lo cual es difícil de creer porque en realidad todos han seguido y lograron algunos hacer la captura de pantalla del tweet correspondiente al congresista Waldemar Cerrón, de manera que está claro que él puso eso, y si lo puso, me imagino, fue porque el presidente Castillo sí se lo ofreció. En ese momento probablemente la postura pro Cerrón estaba dominando y quizás pensaban que iban a recuperar terreno político. Pero algo pasó en el camino, tal vez el presidente se juntó con los asesores que son más importantes que los ministros en Palacio, tal vez recibió el consejo de alguno de los propios ministros y, conclusión, finalmente terminamos con un gabinete que ni los propios periodistas que especulaban nombres tenían claro. Se hablaba incluso de que podía ser presidente del Consejo de Ministros el ratificado ministro de Comercio Exterior. Y a pocas horas de la tarde ese era el nombre, ¿no? Y terminamos con el congresista Valer, que repito, tiene estas características que he mencionado. ¿Qué esperamos de este gabinete? Bueno, menudo problema que tiene. Tiene que tratar de salir de esta crisis política, tiene que tratar de enrumbar la política del gobierno con un sentido más claro, más lógico, menos traumático, menos ambivalente. Y ahí vienen los problemas de fondo. ¿Cuáles son los problemas de fondo? Que el presidente de la República no cree en muchos de los aspectos que son necesarios para el Perú. Ya estoy convencido, después de haberlo escuchado y después de haberlo seguido en estos 6 meses y antes, durante toda la campaña. El presidente de la República dice: yo no he expropiado a nadie, no le he quitado a nadie su casa, entonces tengan confianza en mí. Pero es como si un delincuente me diría a mí, no, estoy haciendo mal la comparación, porque no. Es como si alguien me diría a mí, no te voy a pegar, ¿no? Pero me está diciendo que de alguna manera en su mente podría estar que me agreda físicamente, ¿no? El presidente de la República ha llegado legítimamente al gobierno. El presidente de la República es presidente constitucional sin ninguna duda. Y llegó por una fragmentación de votos y un voto anti muy fuerte que polarizó y que permitió, ya sabemos, que llegara. El presidente de la República
de propia confesión, señala que no está preparado para gobernar, que no tuvo inducción, es la palabra que utilizó. Y el presidente de la República tiene un problema. No sabe rodearse de buena gente. No digo de gente que piense en contra de él, no. No sabe rodearse de gente que tal vez sea cercana en su pensamiento, pero que tenga las características para poder ocupar cargos de importancia, para que pueda asesorarlo diciéndole, presidente, eso está mal, ¿no? Y parece que no le gusta juntarse con personas que pueden saber un poco más que él. Y ese es un problema. Ya, si el presidente Castillo está con esta actitud revelando que no tiene esa posibilidad, tal vez tiene un temor, tal vez piensa que si alguien sabe más que él, entonces él va a quedar un poco disminuido, cuando en realidad las personas que se estiman adecuadamente, que tienen una buena seguridad emocional, pues si encuentran a alguien que sabe más, al contrario, voy a escucharlo, voy a utilizar su sabiduría, su conocimiento, para yo ver si lo enfoco o no, si lo aplico o no, pero no me siento disminuido. A mí me da la impresión que él huye de la gente, o por lo menos evita a la gente que, pudiendo tener un conocimiento muy bueno de un tema, pudiera no estar completamente de acuerdo con él. Y eso es un problema grave para un presidente. Menos cuando no tiene una bancada en el Congreso que lo respalde y cuando, vista las encuestas que siguen siendo muy, muy drásticas con él, tiene una aprobación apenas de 30%. Estoy hablando del vaso positivo para él, pero obviamente una desaprobación del 70%. Eso, matemáticamente, significa que parte importante de la población que votó por él ya no está dándole el apoyo político. Y si sigue así, de esta manera, gobernando el Perú, generando esta inestabilidad, estas ambivalencias, estas situaciones de denuncias y mediocridades, pues creo que llegará a tener en un momento el núcleo duro que siempre probablemente ha tenido o ha estado cercano a sus ideas, y mientras tanto la gobernabilidad y la gobernanza en nuestro país estarán muy limitadas. Yo soy un demócrata, creo en la democracia, durante toda mi vida la he defendido, creo en las libertades y creo en la justicia social también. No creo que la libertad sea sola en la bandera que debemos buscar, pero sin libertad no hay nada. Sin libertad no hay nada. Todo es solamente discurso, pero en la práctica, quien no habla de libertad, quien no cree en las libertades, está gestando dictaduras. Entonces, yo desde esa posición me da mucha pena lo que le pasa al Perú. Me doy cuenta que, digamos, la situación, si se replicara lo que ha pasado en estos 6 meses, en los 5 años, significaría un retroceso tremendo del Perú, pero tremendo, mucho más que el que ocurrió en gobiernos anteriores que también tuvieron problemas en su momento. Y entonces, ¿cuál es la salida? Bueno, la salida constitucional está escrita en la Constitución. Obviamente, una interrupción democrática no es lo que debe hacerse. Claro que no. Yo, como digo, en principio soy un demócrata, y eso no hay ninguna forma que me lo quiten, menos a esta edad, ¿no? Pero el presidente tiene que darse cuenta que está generando una situación que puede llevar a un punto insostenible, de manera que constitucionalmente se den las condiciones para que él ya no esté. Y eso sería un asunto que yo no creo que la mayoría de los peruanos lo esté buscando. Quien está poniéndose en esas circunstancias es el propio presidente. Y la pregunta es, ¿el presidente se dará cuenta de que los errores cometidos no son los errores de, oye, me equivoqué en esto? No. Vamos a ver con la acción de estos ministros y sobre todo vamos a ver con la acción del presidente con estos ministros, porque lo que ha denunciado la expresidenta del Consejo de Ministros, repito, es muy grave. Ella ha dicho, ¿no?, que el presidente hacía cosas que incluso no le informaba a ella, y que son de temas que tienen que discutirse en el ámbito del Consejo de Ministros. Ella, por ejemplo,
no tenía el conocimiento de algunos de los elementos que estaban pasando en el sector interior y que el presidente conocía, porque se los había hecho saber el ministro del Interior entonces, el señor Guillén. Y ella se ha enterado a través del señor Guillén o de otras personas. Entonces ella ha señalado, porque ella ha puesto el tema en debate, que el presidente tiene un grupo de personas que lo rodean y con el cual toma decisiones políticas. Pero el presidente no puede tomar decisiones así. Eso es inconstitucional. Entonces, ¿el presidente seguirá gobernando de esa manera? ¿Seguirá generando todos los días estos autotorpedos, estos balazos al pie o disparos al pie que son solamente políticamente hablando problemas que está generando él? Veremos. Por ejemplo, una buena medida será evaluar si en las próximas semanas y meses, digo meses con cierto temor, porque hay gabinetes anteriores, 2, que han durado poquísimo, ¿no? Y ministros que han durado días. Entonces, vamos a ver, espero que en el cortísimo plazo, ¿no? Podamos tener la constatación de que el presidente ha entendido y está empezando a cambiar, que atiende más a los ministros, que va más a las sesiones del Consejo de Ministros. ¿Por qué digo que va más a las sesiones del Consejo de Ministros? Porque en algunas sesiones del Consejo de Ministros se quedaba la señora presidenta del Consejo de Ministros y el presidente estaba en algún sitio haciendo una inspección en algún lugar del país, lo cual no está mal, pero en otra hora que no sea el Consejo de Ministros, que tiene que él presidir. Así lo dice la Constitución. La Constitución no dice que los consejos de ministros los preside el presidente del Consejo de Ministros. El presidente coordina a los ministros, el presidente del Consejo de Ministros coordina a los ministros, pero el gabinete lo dirige el presidente de la República. Es más, hay varios artículos que señalan que hay responsabilidades conjuntas, incluso políticas y penales, que asume el gabinete por su voto, por su no voto, etc. Entonces, no es broma este asunto. Vamos a dejarlo un momento aquí y regresamos para el final de nuestro comentario en este punto crítico. Hola, soy la doctora Mariela Guerra, médico experta en salud mental. Y justamente pensando en tu mente es que todos los miércoles a las 8 de la noche estaremos desarrollando un programa que resolverá tus dudas, tus preguntas relacionadas a los diferentes tipos de problemas de la salud mental. Aquí en Onda Digital Perú, señal abierta 18.4, cable más 791. Puedes seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube. Recuerda, todos los miércoles a las 8 de la noche tienes una cita con nosotros. Hola a todos, soy Elena Pérez Vargas y los invito a ver todos los martes de 8 a 9 de la noche Panorama Público por Onda Digital Perú, con las entrevistas y análisis a los temas políticos, sociales del acontecer nacional e internacional. Todos los martes de 8 a 9 de la noche, Panorama Público. Soy Aneta Costa y te espero este viernes a las 9 de la noche en Las Cosas Claras, un programa donde hablaremos de política y de todo lo que está pasando en nuestro Perú. Las Cosas Claras, viernes 9 de la noche por Onda Digital Perú. Estimados amigos, entramos al tercer y último bloque de nuestro programa Punto Crítico. Hemos dedicado los dos primeros al tema del día y eso es lo que permite un programa en vivo, que es
la juramentación del tercer gabinete del presidente Castillo. Les he dado, creo yo, varios elementos para que ustedes mismos puedan seguir los acontecimientos políticos que este gabinete desarrolle. En los próximos días tendremos más información y seguramente en el programa de la próxima semana podré hacer un análisis más detallado. Pero quiero dedicar este último bloque al segundo tema importante del día. Y claro, este, a diferencia del primero, sí es un tema en el que de repente podemos sí tener una posición conjunta y estar unidos. Me refiero al partido eliminatorio que la selección peruana de fútbol tendrá en unos momentos con su par del Ecuador en el Estadio Nacional. Y lo quiero poner precisamente el análisis en contraposición a lo que acabo de analizar en los dos primeros bloques con respecto al tema político. La actuación de nuestra selección, de menos a más, tal como ocurrió en la eliminatoria para Rusia 2018, nos demuestra varios elementos muy positivos sobre los que creo debemos reflexionar. En primer lugar, un grupo de alrededor de 30 jugadores que han conformado un equipo. Son un equipo. ¿A qué me refiero que son un equipo? Todos están muy orgullosos cuando son convocados por el técnico Ricardo Gareca, pero todos están dispuestos a participar en el momento en que se considere que deben participar y en las circunstancias del partido en que se considere. Es decir, todos forman un equipo, todos ayudan a los 11 que están en la cancha. Y cuando no están en la cancha, sudan igual como si la estuvieran. Y cuando no están ni siquiera en el banco, están ahí en la tribuna haciendo barras, o cuando están lesionados, viajan con los compañeros para darle fuerza como si estuvieran en posibilidad de jugar. Eso es un equipo, donde no hay individualidades, aunque las hay desde el punto de vista futbolístico, pero donde fundamentalmente manda el objetivo del grupo, y el objetivo del grupo no es otro que darle la mayor satisfacción que podríamos tener en estos momentos los aficionados en el Perú, de lograr una segunda clasificación consecutiva a un campeonato mundial de fútbol, después de muchos años en los que no teníamos esta posibilidad. Incluso en estos momentos estamos relativamente mejor que como estábamos faltando 3 fechas, porque incluyendo esta faltan 3 fechas para completar nuestra participación. Porque en la clasificación a Rusia 2018 estuvimos hasta el último partido peleando por estar en el 5º lugar para el repechaje. Y yo estuve presente en el partido donde jugamos contra Colombia, que fue el último partido que se jugó aquí en el Estadio Nacional, y donde empatamos 1-1, famoso gol de empate de Pablo Guerrero de tiro libre, a Colombia precisamente, y donde ese empate y los otros resultados, dependíamos de qué pasaba en los otros resultados, permitieron que Perú ocupara el 5º lugar y fuéramos al repechaje con los países de Oceanía, con el país del grupo de Oceanía correspondiente, ¿no? En este caso fue Nueva Zelanda. Y entonces, prácticamente hasta el último momento estuvimos jugando la clasificación para el 5º lugar. Hoy nos encontramos en el 4º lugar. Y yo creo, y vamos a jugar de locales, no es un partido fácil. No es un partido fácil, estamos sin Cueva, estamos con la Padula lesionado en la nariz, pero justamente por lo que dije hace un momento, como se trata de un equipo, quien entre o quienes entren, realmente lo que sí estoy seguro es que van a poner el 200% de esfuerzo para poder garantizar el objetivo del grupo, que es ganar este partido. Tenemos que ganarlo. Si lo empatáramos, obviamente todavía tenemos posibilidades y hay que seguir peleando, porque el siguiente partido nuestro es con Uruguay de visita, y Uruguay está peleando lo mismo que nosotros, y el último partido es aquí en Perú, en el Estadio Nacional, con Paraguay, que prácticamente ya está descalificado. Pero igual, o sea, ese partido será un partido donde obviamente buscaremos los 3 puntos, pero es mejor llegar a ese último partido ya clasificados que llegar al último partido para intentar clasificarnos, porque dependemos de otros resultados. Yo tengo confianza en la selección nacional, y tengo confianza porque también creo que, hay que decirlo, el trabajo de Juan Carlos Oblitas en la dirección deportiva y el trabajo de Ricardo Gareca en la conducción técnica con todo su equipo, que es todo un equipo técnico,
psicólogos, preparadores físicos, analistas, en fin. Es todo un trabajo muy profesional que estoy seguro estará dando resultados, porque futbolísticamente nuestra selección está en posibilidades de ir al Mundial. O sea, hablando en términos de competitividad. No somos muy diferentes a Ecuador, que está por encima de nosotros en este momento, está tercero. Ya hemos demostrado con Colombia que estamos en los mismos niveles, vamos a decir. Colombia perdió en el partido último en casa con nosotros, pero pudo ganar también. O sea, ahí estamos en ese nivel. Hemos superado a Chile, aunque hoy día Chile ganó en Bolivia, ha recuperado 3 puntos importantes, pero nuestra mirada debe estar no en los otros partidos. Nuestra mirada debe estar en ganar los 3 puntos en casa hoy con Ecuador. Ecuador también es un equipo que viene con ganas de clasificarse. Si ganara este partido, que espero que no suceda, ya se clasificaría, ¿no? Ya tendría asegurado por lo menos la clasificación en alguno de los 5 puestos y podría mantener su tercer puesto. Si empatamos, es una situación que más le conviene a Ecuador, que está encima de nosotros, que a nosotros, ¿no? La verdad que lo que más interesa en este momento es ganar. Y lo más importante es que los muchachos entren tranquilos, tengan el apoyo incondicional nuestro y de los aficionados que estén en el estadio, que van a permitir haber cerca de 25.000 van a estar hoy día en el estadio, que tengan ese apoyo los 90 minutos y los descuentos para lograr el objetivo. Si nosotros, como espero que sea, logramos este triunfo hoy día, realmente nos posesionamos con mucha fuerza para llegar al Mundial. Vamos al partido de Uruguay a jugar del todo con ese equipo que está muy envalentonado, está en su casa y está peleando la clasificación, pero allí podemos hacer. Ya el equipo ha demostrado que ya no es asunto de estar en casa o afuera. Cuando juega bien, ¿no? Y podríamos hacer un muy buen papel y luego venir aquí y asegurar la clasificación con Paraguay en la última fecha. Veremos qué pasa. Mientras tanto, quiero destacar de todo lo que he mencionado a un elemento: Gianluca Lapadula. Se especuló mucho cuando todavía no estaba en la selección de si sería un buen elemento. Algunos decían que sí, otros decían que no, pero la verdad es que no solo se ha encajado tremendamente en el grupo, no solo forma parte del grupo como si estuviera hace 10 años jugando con los mismos compañeros, sino que además está demostrando una pasión y una entrega por la camiseta peruana que nadie podía suponer que podía verse en este jugador. Es decir, si alguno dudaba de si podía ser bueno para la selección, hoy día claramente debe estar simplemente ya ese punto olvidado. Lapadula no solamente es hoy día una pieza fundamental en el combinado peruano, al punto que no sé si jugará hoy, pero si juega está jugando con el tabique roto, porque se lo han roto formando parte del equipo peruano en un partido anterior y se lo volvieron a desviar en el partido último en Colombia. Yo vi varias veces la repetición, creo que no fue intencional, hay dudas, pero el colombiano creo que lo encontró y al final terminó con ese desvío nuevo. Él requiere una operación para que le coloquen el tabique donde debe estar y para que pueda respirar bien. Pero imagínense ustedes, encima de jugar con la máscara, tener que estar con esa dificultad de respirar y encima correr y encima cabecear. No es fácil, pero él quiere jugar. Y si lo vemos en la cancha hoy día, va a ser porque es puro corazón y hay que agradecer ese espíritu, hay que agradecer esa entrega, que es una entrega que además todos los otros miembros del equipo están haciendo. Pongo el ejemplo de Lapadula solamente por ser quizás el más, coyunturalmente expresivo de esta característica que tiene el equipo, su cuerpo directivo, y que los aficionados con orgullo vemos lo que a veces no vemos en la política. Capacidad de equipo, capacidad de unión, trabajo conjunto por objetivos comunes, en este caso por clasificar al país a un mundial, que es lo máximo que puede buscarse en un tema deportivo y en este caso en el fútbol. Ojalá que algunos de estos valores puedan ser emulados en la política, porque más bien allí ocurre todo lo contrario. Que gane Perú esta noche y Dios mediante nos vemos el próximo martes a las 7 en punto en vivo, en Punto Crítico,
por Onda Digital Perú. Hasta entonces, muy buenas noches.